Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a empezar una nueva lista de reproducción a la que voy a titular La inmortalidad del alma. Ya en el canal tengo una lista de reproducción que tiene por título Estudios Espíritas, y en esa lista de reproducción voy insertando aquellos vídeos en los que hago un estudio de aquellos puntos que pueden ser considerados importantes al respecto de la filosofía espírita. Y estos vídeos debían ir y van a ir también en esa lista. Pero como he hecho también con la serie de vídeos que grabé al respecto de la existencia de Dios, y también, por ejemplo, con aquellos vídeos que grabé al respecto de si el espiritismo puede ser considerado o no una revelación, en este tema voy a crear, además de insertarlo en Estudios Espíritas, una lista de reproducción, es decir, una serie, donde voy a ir insertando todos los vídeos que hagan referencia a este tema. Esto creo que puede facilitar el estudio de todos ustedes por temas y creo que didácticamente esto puede ser positivo. En este primer vídeo es básicamente la presentación del tema, por lo tanto vamos a ver unos conceptos básicos. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la filosofía espírita, esto que vamos a decir lo sabe más que de sobra, pero creo que es importante empezar sentando las bases, porque obviamente no todo el mundo que ve estos vídeos tiene idea y tiene conocimiento de lo que es el espiritismo. La finalidad o los objetivos que tengo al desarrollar esta serie es presentar básicamente cuál es la visión espírita al respecto de la inmortalidad del alma. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver será un análisis del concepto de inmortalidad a la luz de la filosofía espírita. Luego dedicaré algún vídeo también al concepto de la inmortalidad a lo largo de la historia, aunque obviamente no me detendré mucho porque creo que hay obras muy buenas que abordan este tema y creo que es innecesario dedicar muchos vídeos e incluso puede desviarnos del objetivo hablar mucho al respecto de ese concepto a lo largo de la historia, entre otras cosas porque yo soy de los que pienso que el hecho de que una idea haya estado presente en la historia o haya sido mayoritaria en la historia no implica que esa idea sea verídica. Por lo tanto, vamos a hacer simplemente un repaso del concepto de la inmortalidad del alma en la historia, pero no para justificar la idea porque, como digo, desde mi punto de vista, que una idea haya existido históricamente no implica que sea realidad. Tomando como partida esta idea dualista del ser humano, es decir, esta idea que piensa que el ser humano está compuesto de un espíritu o de un alma y de un cuerpo, vamos a hacer una rápida historia de cómo surge actualmente el materialismo, pero sobre todo el materialismo científico o el materialismo que tiene como base el estudio de nuestro cerebro a la hora de sentar sus bases. Entonces, en un vídeo, pues vamos a ver los descubrimientos que científicamente han ido apuntando la idea materialista. Obviamente haremos también nuestra refutación a esos conceptos. Por otro lado, vamos a intentar responder a la pregunta de si existen evidencias que nos hagan pensar en que realmente somos seres inmortales. Y para ello, pues vamos a acudir tanto a fenómenos anímicos como a fenómenos mediúmnicos. Tengo que decir que el tema de la mediunidad lo voy a tratar en una lista de reproducción distinta, pero el tema de la mediunidad lo voy a dividir en dos partes. En esta lista de reproducción, aquellas investigaciones al respecto de la mediunidad que tienen la finalidad de demostrarla, es decir, de demostrar la existencia espiritual, y en la otra lista de reproducción va a estar más dedicada a cómo dentro del espiritismo se debe trabajar y se debe enfocar la mediunidad. Y también vamos a hablar sobre si los fenómenos mediúmnicos y en general todos los fenómenos que apuntan hacia una paranormalidad en el ser humano son temas pasibles de investigación, es decir, si reúnen los criterios
para que puedan ser considerados fenómenos investigables, fenómenos que el ser humano puede investigar. Y no me atrevo a hablar de hechos científicos o de fenómenos científicos, y esto diré por qué en un vídeo. Y por último, y esto también es fundamental, de las consecuencias éticas, filosóficas y emocionales que puede traer el concepto de la inmortalidad del alma. Y esto creo que es algo fundamental en el espiritismo. El espiritismo no se puede disociar de su aspecto ético, no se puede disociar de su aspecto emocional, porque toda la base de la investigación de la inmortalidad del alma trae como consecuencia una actitud ética delante de la vida y una actitud de comportamiento moral delante de nuestra existencia. No podemos admitir la existencia de un ser espiritual sin hacernos preguntas y cuestionamientos en cuanto a cómo debemos actuar para realizar ese proceso de evolución y a cuál es la finalidad de que seamos seres inmortales. Por lo tanto, esa parte ético-moral del espiritismo es fundamental y es la consecuencia directa de la comprobación de la inmortalidad del alma. Por supuesto, también vamos a ver qué consecuencias filosóficas trae al respecto la idea de la inmortalidad del alma en cuanto a seres espirituales que somos y, por supuesto, aquellas consecuencias emocionales. ¿En qué nos puede ayudar emocionalmente la comprensión de nuestra inmortalidad? Por lo tanto, será una lista de reproducción donde vamos a incluir pues muchísimos vídeos, porque dentro de la inmortalidad del alma pues vamos a desarrollar también los aspectos éticos que son, como digo, la consecuencia natural de la inmortalidad del alma. Al respecto de la inmortalidad del alma, habría que hacernos algunas preguntas muy básicas, y la primera de ellas es si el alma o espíritu son la misma cosa. Sobre esto hay un debate y hay quienes dicen que sí, otros que dicen que no. Creo que es una cuestión fundamentalmente semántica, pero tenemos que decir que desde el punto de vista espírita, tal y como está formulado por Allan Kardec en el libro de los espíritus, hablar de alma y espíritu sería hablar de la misma cosa. En el libro de los espíritus que estoy usando, recuerden que yo uso para todos mis vídeos la traducción que se encuentra en la Confederación Espírita Argentina y que se puede descargar gratuitamente desde su página. Esa es la edición que estoy utilizando para todos mis vídeos y para todos los estudios que presento en este canal. En la página 22 dice lo siguiente. Después de un párrafo termina. Por eso llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Al respecto del concepto de inmaterial, posteriormente Allan Kardec, dentro del propio libro de los espíritus, dice que realmente el alma o espíritu no es un ser inmaterial. Entonces, la palabra más correcta desde nuestro punto de vista sería decir el ser espiritual e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Pero eso lo veremos más adelante cuando profundicemos más en el concepto espírita al respecto de lo que es el espíritu, de lo que es el alma y de cuál es la finalidad de este espíritu o alma. Más adelante, en la página 36, aquí estamos siempre en la introducción, dice lo siguiente: el alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solamente la envoltura. Fíjense cómo vincula claramente el alma con el espíritu, es decir, el espíritu, que es el ser inteligente, el ser espiritual, cuando está encarnado, pues es lo que conforma lo que entendemos como alma. Por lo tanto, desde el punto de vista espírita, alma o espíritu son la misma cosa. Y un poco más adelante, en la página 36, dice algo que, bueno, pues viene a justificar esto que estamos diciendo. En el hombre hay tres elementos. Primero, el cuerpo ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Quiero hacer un paréntesis sobre el principio vital. Será un tema que
Quizás no sé en qué sección, pero en una sección lo vamos a analizar porque actualmente el concepto de principio vital es un concepto que está descartado por las ciencias biológicas. Sin embargo, en la época de Kardec era un concepto bastante común y creo que es importante saber contextualizarlo dentro de la época en la que nos encontramos. Entonces, él dice, primero, el cuerpo ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercero, el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Es decir, en el punto segundo vamos a ver cómo el alma o el ser inmaterial es el espíritu cuando está encarnado al cuerpo. Por lo tanto, desde el punto de vista espírita, alma o espíritu serían una misma cosa. Otro concepto que es importante y que muchas veces, incluso yo mismo lo he dicho en algunas ocasiones, pero desde mi punto de vista sería incorrecto, es responder a esta pregunta. Desde el punto de vista espírita, ¿el espíritu es eterno o sería más correcto decir inmortal? Vamos a ver la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española en cuanto a lo que significa eterno. En el punto 1 dice lo siguiente, que no tiene principio ni fin. Y aquí habría que acudir a cuál es la idea que tenemos dentro del espiritismo al respecto del espíritu. El espíritu es creado por Dios. No es una visión creacionista, más adelante veremos cuál es la idea predominante en el espiritismo, porque a este respecto existen varias ideas, varias hipótesis, pero en términos generales el espíritu, tanto en una como en otra, sería al final de cuentas creado por Dios. Cuando digo creado por Dios, no digo creado directamente y como espíritu, pero sí sería creación de Dios y por lo tanto tendría un principio. Y al tener un principio, no podríamos decir que es eterno. Por lo tanto, sería más correcto hablar de un espíritu inmortal en vez de un espíritu eterno. Estos son conceptos muy abstractos, obviamente, sobre todo el concepto eterno es algo muy difícil de concebir para nosotros, pero ideológicamente es como el espiritismo presenta la idea del espíritu. Y bueno, ya en síntesis he dicho que este es un vídeo simplemente de introducción de las ideas más importantes. Decir que en el espiritismo pues no sería correcto decir que tenemos un espíritu, sino que lo correcto sería decir que somos un espíritu y que estamos ahora encarnados en un cuerpo físico para evolucionar. Y aquí surge una pregunta. Por lo menos a mí me la han hecho en algunas ocasiones cuando he ido a dar alguna conferencia y hace referencia a este tema. Y es la siguiente, si el espíritu es el ser inteligente, es decir, si nosotros somos ya espíritu y somos seres inteligentes, ¿por qué necesitamos encarnar para evolucionar? ¿Por qué no podemos evolucionar como espíritu, supuesto somos el ser inteligente? A este respecto hay que entender que para la idea del espiritismo en relación al surgimiento de los espíritus, a pesar de lo mucho que desconocemos a este respecto, la hipótesis espírita es la siguiente. El espíritu empieza sencillo e ignorante. Y este concepto hay que entenderlo porque muchas veces cuando hablamos sencillo e ignorante, inmediatamente nuestra idea se va pues a lo que conceptualmente entendemos por alguien ignorante. Y esto implicaría ya un espíritu hecho, es decir, un espíritu con su individualidad. Cuando los espíritus dicen sencillo e ignorante, desde mi punto de vista creo que se están refiriendo al principio espiritual en su, podríamos decir, estado más primario. Y podríamos decir que ese principio espiritual empieza de cero, es decir, sin ninguna cualidad, sin ningún conocimiento, sin ninguna virtud, es decir, empieza absolutamente de cero. Pero ese principio espiritual que está ahí, que empieza de cero, tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar.
como es un principio espiritual, pero aún no tiene inteligencia, aún no es un ser inteligente, necesita el contacto con la materia porque la materia le va a dar una serie de necesidades que tiene que cubrir. Y para cubrir esas necesidades o en el proceso de cubrir esas necesidades, que al principio van a ser obviamente necesidades totalmente físicas, totalmente mecánicas, y llegará un momento que esas necesidades mecánicas serán necesidades intelectuales, necesidades morales, éticas, emocionales. Para cubrir, decíamos, esas necesidades, necesita el contacto con la materia y ese contacto con la materia le va a hacer evolucionar. Pero para ello debemos considerar que ese inicio del espíritu no es como un ser individual ya hecho, sino como un principio inteligente que necesita el contacto con la materia para evolucionar. De todas formas, esto lo vamos a ver muy detalladamente en vídeos futuros, bastante futuros, porque a este respecto hay diferentes opiniones y vamos a valorar cada una de estas opiniones, vamos a ver cuál de ellas tiene más viabilidad dentro de un pensamiento lo más racional y lo más, por lo menos desde mi punto de vista, sensato posible. Bueno, pues con esto termino este vídeo. En este vídeo, como dije en su momento, simplemente hemos visto las ideas iniciales de qué va a ir esta lista de reproducción y lo único que me queda es agradecerle a todos ustedes por haber llegado hasta aquí y por haber visto este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.